la bendición que nosotros podemos tener de parte de Dios cuando priorizamos nosotros nuestras preferencias. Vamos a esperar que nos conectemos a Facebook. Parece ser que ya estamos en Facebook. Bien. Ok, vamos a comenzar con nuestro estudio del capítulo 14 de Génesis. Acompáñenme en sus Biblias y antes vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Bendito, oh Dios, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra que nos das este día, Señor. Te pedimos que nos llenes de ella, que conviertas nuestra alma, Señor, que podamos nosotros hacerla, aplicarla a nuestras vidas, Padre. Queremos ofrecerte estos momentos, Señor, como una ofrenda agradable delante de ti, como un incienso, Señor. Y te pido, Padre eterno, que este día no nos estorbe nada para que podamos aprender de tu palabra y que tú hables a través de los labios de Humberto, mi Dios. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Ok. En sus Biblias, por favor, acompáñenme ahí desde el versículo 1 del capítulo 14 de Génesis. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Este valle de Sidim, en referencia al mar salado, tiene que ver con el mar muerto. El sur al sur de Israel, el lugar más que está por debajo del nivel del mar, a unos 300 y tantos metros. Es impresionante ese lugar por la salinidad de su agua. Y bueno, quienes han tenido la oportunidad de estar en Israel, seguramente ya conocen este lugar. Es un lugar impresionante, de una vista impresionante también. Los reyes de Oriente derrotaron a los reyes de Sodoma y Gomorra. Los nombres de estos 4 reyes a nosotros nos dan una pista del tipo de personajes que eran. En este caso, la historia secular relaciona a Amrafel como a Hammurabi. Quienes conocen un poco de la historia secular han escuchado el código de Hammurabi, que tiene que ver con aspectos legales, aspectos de leyes que se empezaron a estipular desde el tiempo de Babilonia. Hammurabi fue el 6º rey de la primera dinastía de Babilonia. Lo relacionan con él por las fechas de los acontecimientos y por algunos otros detalles. Hay quienes no coinciden en que se trate de este rey, cuando la Biblia se refiere a Amrafel. Pero como dato histórico y como dato secular, vale la pena, en su caso, quienes tengan la oportunidad de adentrarse en la lectura de este tema. Es importante porque ustedes se van a dar cuenta cómo es que desde entonces, incluso les voy a poner aquí el link
en Facebook. Para los que nos acompañan, ahí ya les proporcioné el link. Es un dato, hay mucha información relacionada con el tema y es importante, históricamente es interesante porque el Código Hammurabi trata de esto, de una ley, incluso de una imagen que fue idolatrada, en donde este rey al rey es como, está recibiendo esta ley por parte, supuestamente por parte del rey, del dios Sol, que se le identifica con aquel rey que se le adoraba y que se le identificaba como el dios Sol. Pero bueno, desde entonces vemos nosotros cómo es que el aspecto de idolatría es muy fuerte, es muy marcado, incluso con leyes que derivan las leyes se derivan de esta idolatría. Sin embargo, lo curioso es que estas leyes por parte de Hammurabi tuvieron como propósito, supuestamente, según la historia, separar el aspecto religioso del aspecto de gobierno. Es interesante. Lo curioso es eso, lo curioso es que se conserva en los museos esta imagen en donde se ve cómo es que el rey Hammurabi está recibiendo el código de leyes por parte del dios Sol. Es impresionante. Entonces, pero bueno, solo como dato histórico, quienes les guste la historia, les va a parecer muy interesante. Perdón. Y entonces, bueno, el asunto es que esta es una guerra que literalmente nosotros podríamos identificarla como una guerra internacional. O si quieren llamarlo ustedes una guerra mundial, porque implica implicó a los países en aquel entonces más importantes de todo el mundo. Se podría considerarse de esa manera. En el caso de Amrafel, algunos, por otro lado, lo identifican con Nimrod. ¿Por qué? Porque él fue rey de Babilonia. Ajá. Y el nombre de Amrafel tiene su significado, tiene que ver con hablar cosas oscuras o comunicación de engaños. Por esa razón, incluso la literatura judía sí lo encajona directamente con Nimrod. Recordemos que cuando estudiamos el capítulo 11 de Génesis, en los antecedentes históricos acerca de Nimrod, incluso los nombres y todo, estudiamos que Nimrod fue caracterizado por ser un cazador de almas, ser un cazador de hombres. Y uno de los aspectos o de los móviles que él utilizaba era precisamente el engaño. De ahí surge la idolatría, de ahí surge, pero obviamente a partir de la actitud de ir en contra de Dios, de las disposiciones divinas. Entonces, el nombre de Amrafel implica esto, implica el hablar cosas oscuras, el comunicar engaños, etc. El nombre de Arioc, que es otro de los reyes de Oriente, se le identifica con Grecia. Y bueno, esta identificación de estos países, algunos reyes sí se identifican por el lugar de donde reinaron, por los países donde, con que se identifica. Por ejemplo, en el caso de Arioc, se le identifica con Grecia. Y significa salvaje como león o sin misericordia. Una violencia que es su prioridad. Es una característica propia de Arioc. Kedorlaomer
rey de Persia. A él se le identifica como un rey de Persia en el lugar donde fue establecido Persia. Y se trata de un nombre elamita, es lo curioso, que significa siervo de la diosa o Lagamar. Lagamar era una diosa, se identifica con el nombre de una diosa. Y bueno, varios reyes elamitas comienzan con la palabra Kudur, que significa siervos. Esa es la razón por la cual a Kedor Laomer, nosotros lo leemos como Kedor Laomer, pero es Kudur, es la misma palabra Kudur con que se identifica la palabra siervos, ¿sí? Entonces, a varios reyes se le identifica con nombres que empiezan con esta expresión, con la palabra Kudur, siervo. Y entonces a él se le identifica como un rey persia, el rey de Persia. Y como el siervo de la diosa. Tidal, el cuarto rey, en este caso de Tidal, incluye un reinado de varias naciones. Según la literatura judía, lo identifica como el rey de la antigua Roma. Y bueno, es interesante porque también su nombre significa simiente malvada. Entonces, estos cuatro reyes tienen como característica nombres totalmente impíos en su significado y por supuesto en sus propósitos también, ¿sí? Ahora bien, también mencionamos contra quién fueron a la guerra. Estos son cuatro reyes que fueron contra otros 5 reyes que estaban en el suroeste. ¿Ok? Uno de los reyes, en el caso de Bera, es el rey de Sodoma, que es llamado así porque era malo hacia el cielo, según se le identifica, como malo también hacia la gente, hacia el prójimo. Tenía una maldad que se identificaba como ir en contra de todo lo divino. Y su nombre significa dádiva que corrompe o que es para mal, una dádiva que es para mal. Brisa, que es el rey de Gomorra, su nombre significa maldad que se expresa en la maldad, o sea, la maldad de la maldad, es algo terrible también. Entonces estamos viendo que estos 5 reyes tampoco eran gente muy amistosa, que digamos, también eran gente malvada. Sin embargo, vamos a darnos cuenta del poderío que tenían los reyes de Oriente, aquellos 4 reyes que eran los reyes más poderosos. Y estos, en el caso de Bera, Birsa, Sinab y Semeber y Bela, tienen nombres de esta naturaleza, enemistad, de maldad y confusión incluso. Y el asunto es que en esta campaña militar se establece por un motivo primordial, y es que estos 5 reyes estaban subordinados a aquellos 4. Entonces hubo una sublevación, se rebelaron, ya no quisieron estar bajo el dominio de los reyes de Oriente. Entonces, si nos damos cuenta, estos reyes, los primeros 4 reyes, les voy a compartir en imagen ahorita una les voy a compartir una imagen para que ustedes se den cuenta más o menos el lugar en donde
No sé si me puedan confirmar. Pueden ver. Por ahí en Zoom, si me pueden confirmar. Ok, me parece que sí. Si se dan cuenta, estamos viendo estos 4 reinados. El reinado de Goim, Eleazar, Sinar y Elam. Estos son los 4 reinados que estaban en Oriente. Y aquí abajo nosotros podemos ver las 5 regiones o las 5 reyes, la ubicación de los 5 reyes que fueron atacados. Y esta es la zona de guerra, esta es precisamente la zona de guerra. En este mapa, en este segundo mapa, les muestro cómo es que fue el recorrido de estos reyes de Oriente. Van haciendo el recorrido sobre el Mar Grande, sobre el oeste, tal cual. Ahorita lo vamos a ver relatado en la escritura. Y vemos a cómo es que en el lugar en donde se encontraban los refaítas y los susitas, estos eran, si ustedes recordarán la escritura, son descendientes de los gigantes. De hecho, eran gigantes, eran ubicados, fueron conocidos o reconocidos como gigantes. Sobre todo los refaítas, el nombre también es muy importante. Aquí está el Mar Muerto y es justo donde se desarrolla la guerra, en toda esta zona. ¿Ok? Bien. Ok, entonces regresamos a la explicación. Y les comentaba entonces que esa es la primera campaña militar que se registra y que tuvo lugar alrededor del año 2088 antes de Yeshua, antes de Cristo. Estos 4 reyes de Oriente invadieron el suroeste. Todos esos nombres no son hebreos. Si ustedes se dan cuenta, antes de la dispersión, hasta la dispersión, en la Torre de Babel todos los nombres eran hebreos y tenían significados en hebreo. Pero a partir de un momento comienzan a darse nombres que no tienen nada que ver con la identidad hebrea. ¿Sí? La rebelión fue el motivo por el cual los reyes del Oriente fueron contra Sodoma y contra Gomorra y los otros reyes. Sodoma y Gomorra identifica a este conglomerado de 5 reyes. Los reyes de Oriente habían conquistado las ciudades de la llanura. Recordaron ustedes que fue justamente el lugar en donde miró Lot, alzó sus ojos y vio la llanura que estaba junto al Jordán. Estamos hablando precisamente de Sodoma y Gomorra, que se habían rebelado contra aquellos reyes. Entonces, bueno, es interesante porque ese es el lugar donde se estableció Lot y es a donde va la guerra precisamente. Versículo 5 de Génesis 14, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, Kernaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriatim y a los oreos en el monte de Seir. Se dieron cuenta dónde estaba el monte de Seir en el primer mapa que les mostré, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. A los 14 años, 4 reyes del oeste invadieron a través de la famosa carretera de los reyes.
Esto lo vemos en Números 20, que era una de las principales rutas comerciales del antiguo Oriente Medio. Números 20, 17. Dice, aquí vemos cómo es que el momento en que Israel pide a Esaú que le permita pasar por su tierra, pero Esaú no le permite. Dice, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos. ¿Ok? Era un camino de reyes, sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Números 21, 22, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Ok, ¿a quiénes destruyeron? ¿A quiénes atacaron? Bueno, a los amalecitas. Los amalecitas eran tribus nómadas de la península de Sinaí. También atacaron a los oreos. Los oreos eran habitantes de los montes de Seir, al sudeste de Canaán, donde más tarde se instalaron los edomitas. También derrotaron a los refaítas, susitas y emitas, que eran antiguos pobladores de las regiones del este de Jordán. Algunos sabios, según de Israel, ellos los identifican con los gigantes. Pero más que los identifiquen los sabios, en realidad nosotros podemos ver en la escritura registros de quiénes eran estos refaítas. Y la idea de que en cómo nosotros lo podemos conectar con los gigantes es que estos refaítas eran gente que descendía de aquellos que fueron, espiritualmente, de aquellos que fueron destruidos con el diluvio. De hecho, los rafaítas son su nombre incluso es interesante porque tiene que ver con muertos, o los muertos que viven, o los que no tienen, los que son sin vida. La palabra refaíta, ustedes lo pueden checar, lo pueden registrar en sus propios diccionarios. Es la palabra Rafá en el hebreo, y que la traducción se traduce tal cual como gigante. ¿Sí? Vigoroso, gigante, etc. En fin. Entonces es notable también que los rafaítas sean mencionados en la Biblia como seres reales, vivos e históricos. ¿Y esto por qué? Pues por lo que vimos en Génesis 6. Vimos la destrucción de todos los gigantes, de toda aquella generación que se había corrompido. Sin embargo, también lo estudiamos y como la posibilidad más viable es que el aspecto espiritual continuó. Y el propósito de Dios fue destruir toda carne sobre la tierra, como dice literalmente, pero el aspecto espiritual continuó. Y como hemos visto nosotros en el Nuevo Testamento, incluso el ejemplo más claro que nos puede dar la idea es precisamente lo que sucedió con el endemoniado gadareno. Lo que sucedió fue que el Señor estaba ordenándole que saliera de este hombre que estaba poseído, y el demonio le dice, o la legión le dice al Señor, permítenos que vayamos a aquel hato de cerdos. Entonces, esto vemos claramente
actos de posesión demoníaca, literal, tal cual, que vemos registrado en la propia Biblia. Y entonces el aspecto espiritual vemos que abandona la carne. Entonces lo que fue destruido fue la carne en Génesis 6, toda carne sobre la tierra. Ese fue el propósito del diluvio, pero el aspecto espiritual continuó. De tal manera que esa es la razón por la cual después vemos al gigante que pelea con David, o aquel gigante que fue confrontado por David, perdón. En este caso estamos hablando de Goliat. Y ellos habitaron en el área que ocupa hoy la moderna Jordania y Siria, en el territorio que yace generalmente al este del mar de Galilea. Estos vivían en cercanía inmediata con otros dos grupos de gigantes, que eran los emitas y los somsomeos, o susitas. Los susitas también se les identifica con los somsomeos, eran gigantes. Entonces, estamos viendo que en el mundo antiguo todos eran mencionados de manera general como gigantes, pero ya posteriormente se les identifica de acuerdo a la zona en donde se establecieron unos y otros. ¿Ok? Por ejemplo, en Génesis 14:5 vemos cómo es que se nombra en conjunción con la salida de Abraham a la tierra prometida. Y en el año 14 vino Kedorlaomer a los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Kernaim, y a los husitas en Ham, a los semitas en Sabe, Kiriatim. Entonces, estamos hablando que fue una guerra de gente maligna, gente perversa, con otros que traían la simiente perversa, ¿sí? Y nada más y nada menos que en medio de toda esa guerra se encontraba Lot. Versículo 6. Y a los oreos en el monte de Seir hasta el monte de la llanura de Parán, junto al desierto. Ya habíamos leído el versículo 6, ¿verdad? Sí. Versículo 7. Y volvieron y vinieron a Mishpat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Este valle de Sidim, una vez más, tiene que ver con el Mar Muerto, todo este lugar donde se encuentra el Mar Muerto, en el sur de Israel. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrofel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y bueno, les acabo de mostrar el mapa que nos identifica el lugar geográfico en donde se encontraban unos y otros. ¿Okay? Ellos bajaron por el lado oriental del Jordán, dieron la vuelta al Arabá, ¿sí?, al valle justo al sur del Mar Muerto, y subieron a Cades, sobre Tamar, y luego a la región de Sodoma y Gomorra en el valle de Sidín. Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot Kernaim, como acabamos de leer. Luego derrotaron a los husitas. Entonces, aquí vemos cómo es que, por ejemplo, Deuteronomio 2:20 identifica a este lugar, a esta tierra. Ayúdame con esto, por favor. Voltea la cámara. Voltea la cámara. Ok. Dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo,
a los cuales los amonitas llamaron somsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. ¿Okay? Al adoptar este movimiento circular que les mostré en el mapa, fueron capaces de flanquear a los 5 reyes desde el suroeste y rodearlos. Los 5 reyes del suroeste se prepararon para la batalla, pero fue inútil. Como vemos, se pusieron de acuerdo, establecieron su estrategia de guerra y dijeron vamos, continuando con la rebelión. Sin embargo, fueron derrotados. No pudieron contra los 4 reyes de Oriente. Verso 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Se lo llevaron cautivo. Hay comentarios en relación a este aspecto y lo refieren como un propósito específico en relación a Lot. Es decir, que esta guerra supuestamente fue planeada para llevarse a Lot, secuestrarlo y pedir posteriormente un rescate a Abraham, porque Abraham era muy rico. Pero es absurdo porque si el propósito hubiese sido Lot específicamente, hubieran ido por él. No había nada que se los impidiera. No había por qué razón llevar a cabo una conglomeración de estas naciones tan grandes, una distancia tan grande con tantos miles, imagínense, de guerreros para ir a destruir estas 5 naciones. Fue algo muy, muy, muy tremendo, muy grande, muy grande. Y no tiene sentido, como que pierde la lógica. Ese es un comentario judío que trata de identificar el motivo de esa guerra, pero realmente no checa. La verdad de las cosas es que estos 5 reyes eran subordinados de aquellos, pagaban tributos por la tierra. Es lo que siempre nosotros podemos ver en las guerras, sobre todo en la antigüedad, que el motivo era ese precisamente. Una vez que una tierra era conquistada, la única forma en que no fueran destruidos o muertos todas las personas o que no se los llevaran cautivos era quedarse en su tierra, pero que pagaran un tributo al rey o a la nación conquistadora. Pero en este caso ya se habían cansado, dijeron, no, ya no queremos esto, y bueno, el asunto es que se rebelaron. Entonces, cuando los reyes de Sodoma huyeron, cayeron algunos en los pozos de asfalto y algunos sí lograron escapar. Los 4 reyes saquearon Sodoma y Gomorra y capturaron a Lot, entonces, junto con todos los alimentos, dice provisiones, estamos hablando de alimentos, todo lo que implicaba provisión. Y Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, así que también se lo llevaron a él con todas sus posesiones y su familia. Este es el momento en que Lot quizás consideró, o sea, trata de colocarte en los zapatos de Lot, si no hubieses tú considerado haber permanecido en ese lugar, ya que, como se describe en las escrituras, la gente de Sodoma y Gomorra pues, eran malvadas, eran gente sin temor de Dios. Sin embargo, más adelante vemos que después que fue rescatado por su tío, una vez que fue rescatado Lot,
regresó para sentarse una vez más con toda su familia al mismo lugar de donde fue secuestrado, de donde fue llevado cautivo. Esto es una gran enseñanza respecto del lugar en que nosotros decidimos permanecer. Y ya hablando de un aspecto más general, del lugar donde vivimos, que tiene que ver con el aspecto de trabajo, amistades, lugares que frecuentamos, etcétera. Y de las personas con quienes decidimos mantener el contacto, cuando existe la oportunidad de decidir. Muchas veces sí tenemos la oportunidad de decidir acerca de si permanecer o no permanecer en ese lugar, acerca de permanecer o no en determinado trabajo, acerca de permanecer o no en determinado lugar de residencia. En ocasiones no tienes opción, pero en ocasiones sí puedes decidir. Y estamos hablando de la posibilidad de poder decidir sobre todo eso. Acerca de las relaciones, de las personas con las que tú tienes, con las que tú tienes contacto, en fin. Cualquiera puede verse en alguna circunstancia de peligro. Eso es obvio en donde quiera que tú te encuentres. Pero no necesariamente cuando nos mantenemos alejados de las personas con quienes no deberíamos de relacionarnos. Porque una cosa es que circunstancialmente te encuentres en un lugar determinado y que te encuentres en un cierto peligro, pero no porque tú quieras estar en ese lugar. Eso puede ser, claro que sí. Pero tú cuentas con la seguridad de que Dios te guarda, ¿sí? Pero cuando tú decides por ti mismo permanecer en un lugar en donde tú ya sabes de antemano que no deberías estar, ya sea por las personas que se encuentran, por el tipo de lugar que es, etcétera, etcétera. Y repito una vez más, estamos hablando no solamente del lugar donde vives, porque a veces no tienes opción, sino también incluso de trabajo, el lugar donde trabajas. Puede ser que estés trabajando en un lugar que sea demasiado peligroso quizás, y que quizás ya has recibido avisos de que tendrías que cambiar de giro, tendrías que cambiar de trabajo por tu propia seguridad, o porque el ambiente en sí en el que te encuentras no es sano para ti, no es correcto, no es bueno que estés viendo lo que estás viendo, no es bueno que estés involucrado en las cosas que se están viendo en ese trabajo, en fin. ¿Por qué lo pongo en todas estas expectativas? Porque es obvio que de la experiencia de Lot, Dios nos ha querido enseñar algo. Y podemos ver con claridad acerca de la decisión que tomó Lot. Entonces, una cosa es la circunstancia en la que te encuentras, porque no lo planeaste, pero otra cuando tú decides estar en un lugar. Quizás en un momento dado, cuando decidió Lot irse ahí, pues a lo mejor no advirtió la maldad o donde se iba a estar involucrado. Pero lo curioso y lo que sí nos salta muy claro para la reflexión es eso, que regresó al mismo lugar, exactamente al mismo lugar. No fue apercibido de nada. Lot. Continúa ahí. Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Lo que sucedió con Sodoma y Gomorra posteriormente, ya en el capítulo 19, más adelante vamos a ver que fue algo terrible, precisamente por la impiedad de este lugar, de toda esta zona. Es una zona donde Lot insistió en permanecer. Y aquí ya nos queda muy claro que efectivamente puede ser que Lot haya sido un hombre justo, como se describe en la escritura por los apóstoles, pero justo por cuanto buscó
obedecer a Dios, por cuanto vivió con temor del Señor en cuanto a su vida, en cuanto a lo que él hizo. ¿Sí me explico? Pero eso no le exime de haber cometido ese error. Y cualquiera quizás hoy en día quedaría advertido de permanecer en ese lugar. Era un lugar de gente malvada. Y lo que vemos nosotros en el capítulo 19 de Génesis, Lot ya lo conocía. Lot conocía la perversidad de esa gente, pero él permaneció ahí. No le importó. Entonces eso sí nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención y nos debería de advertir acerca de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Como vemos aquí, Abraham tiene aliados. Cuando los reyes de Oriente abandonaron la zona de Sodoma y Gomorra con sus cautivos, se trasladaron al norte de la orilla del oeste del Mar Muerto, pero no estaba demasiado lejos de Hebrón, donde se encontraba Abraham. De acuerdo a la ubicación geográfica del lugar donde Abraham se quedó en aquel día para ver el movimiento que se produce hacia el mar. Es decir, donde se encontraba, se tiene una vista panorámica del Mar Muerto. Entonces, era como que estratégicamente incluso tuvo bendición ahí. Verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso dice, los siguió hasta Dan. Dan es el nombre de uno de los hijos de Job, ¿recuerdan? No, de Jacob. Perdón, de Jacob. Pero lo curioso es que aún no nacía. ¿Se dan cuenta cómo podemos ver nosotros es que estos lugares, cómo se describen? La tierra de Dan, Gad. No, me equivoqué, es Dan, es Gad. Ok, ahorita lo checamos. Dice, versículo 15, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les estacó y fue y les siguió hasta Orba, al norte, perdón, hasta Joba, al norte de Damasco. En este momento no existía la ciudad de Dan, pero el punto es que fueron a lo largo de esta ciudad, que es el territorio del norte de la nación de Israel. Ustedes pueden estar frente a los altos del Golán y hacia el norte pueden ver la ciudad de Damasco. Entre los altos del Golán y Damasco hay un valle muy grande que es precisamente el valle que iba atravesando el apóstol Pablo, que fue justo en el momento de su llamado, cuando Yeshua se le aparece y se queda ciego. Es en ese lugar precisamente cuando iba con cartas a Damasco. Geográficamente es muy interesante porque ahí, en ese lugar, en ese valle muy grande, se han desarrollado guerras. Incluso la guerra de Yom Kippur, la famosa guerra de Yom Kippur, tuvo lugar en ese lugar. Entonces, este pequeño ejército de Abraham
en ese ejército que es de 318, podemos ver algo increíble. Acabamos de ver las naciones de estos reinos de Oriente. ¿Cómo es que, pues imagínense cuánta gente, cuántos soldados, cuántos guerreros y malvados eran, y Abraham solamente fue con 318. Vamos a leer un capítulo. Vamos a leer, acompáñenme por favor a Jueces, para que veamos una analogía muy, muy interesante. Jueces, capítulo 7. Y vamos a leer del 1 al 25. Y van a ver una analogía, pero aquí, esta analogía, y bueno, a mí no me queda duda que fue la misma instrucción que recibió de Dios Abraham. No lo hemos registrado, pero Abraham era amigo del Señor. Tenía una comunicación constante con el Padre. Y entonces dice versículo 1, levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, que diga Israel, nosotros por nuestra fuerza, por nuestros atributos, etcétera, ¿no? Y que se olviden de que la victoria es Dios quien se las da. Versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca y madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Fíjense la instrucción que le da el Señor al pueblo. Dice, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevaron el agua con su mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, pongan atención al versículo 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió, primeramente se quiso prever, y descendió con su criado, con Fura. Su criado estaba hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle
como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Imagínense esta diferencia de elementos de guerra, esta diferencia de guerreros, de soldados, entre unos y otros, entre los de Gedeón y los de estos madianitas. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Aquí está lo que quiso Dios que escuchara Gedeón. Dice, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tierra cayó y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Es decir, fíjense, lo que sucedió aquí fue que Dios le dio un sueño a este soldado. Y al otro soldado le dio la revelación del sueño. Todo para que fuera esto como señal a Gedeón de que Dios efectivamente ya los había entregado en su mano. ¿Y qué creen? El instrumento de guerra de Gedeón y su ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas. ¿Qué dio? Chofares. Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Los que vieron la imagen que compartí ayer, les compartí por ahí una imagen en la publicación del calendario de transmisiones que vamos a tener en las fiestas de otoño. Ustedes se dieron cuenta que eran guerreros con en una mano un chofar y en la otra mano estas teas ardiendo. Y les dijo, miradme a mí, haced como hago yo, y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Yud-Hei Bab-Hei y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Imagínense escuchar eso. Imagínense escuchar esos chofares en ese momento. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha de sus trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Yud-Hei Bab-Hei y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Cerea y hasta la frontera de Abel-Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Menasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán
antes que ellos lleguen, y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron. Y mataron en el lugar a Seb, y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb y a Gedeón al otro lado del Jordán. A ver si puedes iniciar otra vez. Ok. Entonces aquí nosotros vemos una analogía impresionante con relación a lo que sucedió con el ejército de Abraham. Si ustedes se dan cuenta, Abraham también contaba con muy pocos soldados. Y entonces, ¿por qué esta lectura de Gedeón? Bueno, a propósito, para que nosotros entendamos, nada más quítalo de ahí, entendamos que no necesariamente la escritura va a arrojar elementos que al hombre le ayuden a su lógica para poder comprender lo que nosotros estamos viendo en los acontecimientos bíblicos. Y esto es muy importante, ser consciente de esto, porque muchas veces la gente incrédula se hace más débil con relación a su fe, porque comienzan a depender más de la razón, de su propia razón. Y si ellos mismos, o sea, el tema de la guerra de estos reyes de Oriente, y como vimos lo tremendo que eran, pues no nos da lógica a nosotros cómo es posible que efectivamente Abraham pudo con ellos, con 318 hombres. Efectivamente, van a tener razón, no hay lógica, pero la lógica del hombre no es coherente con la sabiduría y el poder de Dios. Y en esto nosotros tenemos que ser muy claros. Dios no hace las cosas como de acuerdo a la lógica del hombre. El hombre para poder entender a Dios y las formas como las hace, tiene que poner por encima de su lógica la fe, la confianza absoluta en el Eterno. Y sí, por supuesto que atender a la lógica, pero esa lógica depende también del aspecto sobrenatural que tú ya entendiste, que tú ya comprendiste acerca como atributo de Dios, no al revés. Una vez que ya comprendiste el atributo de Dios, el atributo sobrenatural de Dios, entonces tu lógica sí aplica. Y aquellos que creen en el Eterno y en todas sus maravillas, por supuesto que lo van a encontrar lógico en el momento que leen cómo es que 318 guerreros de Abraham pudieron contra todos aquellos que eran demasiados, por supuesto. Ok. Entonces la enseñanza de Abraham aquí está establecida en las características de un verdadero guerrero. No en el guerrero que se pone a gritarle a los espíritus indebidamente, porque no tiene nada que ver. No. El verdadero guerrero tiene que ver con aquel que pelea las batallas y como que su instrumento más importante de guerra es la confianza en Dios. La confianza en Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios. Abraham tenía comunicación constante con el Eterno. Entonces, no fue por sus propios atributos, por supuesto que no, sino que fue
por la ayuda del Eterno que Abraham pudo ganar esta guerra y pudo recuperar a su sobrino. Y por alguna razón trascendental, a estos 4 reyes se les identificó con los reinos que mantendrían en opresión a Israel durante siglos. Si ustedes se dan cuenta, Babilonia, Persia, Grecia, ¿sí? Y lo que se identifica como la antigua Roma, de acuerdo a la profecía de Daniel, esto a nosotros nos dice algo muy importante, muy interesante. Estos reyes están representando de alguna manera algo interesante en el momento que son vencidos por el ejército de Abraham. El propósito de Abraham no fue hacer guerra contra ellos. El propósito de Abraham fue primordialmente recuperar a su sobrino. Entonces son cosas distintas. Abraham no fue por un botín, a propósito, no le hubiera interesado jamás. Él simple y sencillamente fue y recuperó a su sobrino. Ahora, la pregunta es, ¿pudo haber recuperado a su sobrino y haber dejado el botín? Claro que sí, no lo necesitaba. ¿Por qué entonces se trajo botín de guerra? Porque estamos hablando de una cultura de guerra, estamos hablando de un aspecto cultural, ya que aquí entran ya aspectos que debemos nosotros entender para comprender un poco mejor la escritura. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo es que Abraham le entregó el botín, los diezmos del botín a Melquisedec. ¿Sí? Y yo por ahí les hice una pregunta en relación a esto. Y bueno, vamos a ver en el tiempo de preguntas y respuestas a ver qué opinan ustedes. Pero bueno, dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ok? Esto es interesante porque el tema de los diezmos, bueno, ya lo hemos estudiado, tenemos por ahí que les compartimos un tema especial relacionado con el diezmo y compartimos algo de este tema, algo de esta cita que es de donde se toma precisamente para apoyar la doctrina relacionada con el diezmo que hoy en día se comparte tanto en el cristianismo como en el movimiento de raíces hebreas. Y bueno, aquí el asunto es que nosotros tenemos que identificar como estudiantes, ¿sí? No como gente religiosa, sino como estudiantes, gente que analizamos la escritura, gente que nos apasiona la palabra de Dios. Y esa es la gran verdad. Cuando a ti te apasiona la palabra de Dios verdaderamente, escudriñas, te metes en la escritura, analizas cada texto. Entonces, lo más inmediato que vemos en el texto nosotros es lo que dice el versículo 20. Y dice, perdón, en el versículo 21 dice entonces, no, el versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué fue que le dio los diezmos Abraham a Melquisedec? ¿A qué se refirió cuando dice la escritura de todo? Del botín de guerra, exactamente. Entonces, cuando se pretende
encuadrar o enfocar este diezmo que entrega Abraham a Melquisedec. Y se pretende enfocarlo, relacionarlo con con el mandamiento del diezmo establecido en la Torá a partir de Números 18, capítulo 18, es un error. ¿Por qué es un error? Porque Números 18 establece el Señor el mandamiento, como mandamiento de los diezmos, con un propósito divino, y el más importante era el mantenimiento de los levitas. Pero estos diezmos tendrían que ser del producto de tu trabajo, no de un botín de guerra. Si tú consideras que un botín de guerra es el producto de tu trabajo, pues entonces habría que analizar ese enfoque. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. En aquel entonces Israel también tenía guerra. Una vez que se entrega la ley en Sinaí, a partir de entonces Israel estuvo en guerra, estuvo en infinidad de guerras. La pregunta es si el mandamiento del diezmo establece que Israel tendría que entregar, o los ejércitos de Israel tendrían que entregar el diezmo a los levitas, el diezmo del botín de guerra, como mandamiento. El asunto es que, de acuerdo a lo que se describe en la Torah y el mandamiento tal cual, no es así. El diezmo como tal tendría que ser del producto del ganado, de los granos, de la cosecha, etcétera, etcétera. En ese sentido, las primicias, en fin. El punto aquí es que este diezmo que entrega Abraham a Melquisedec es un aspecto, tiene que ver con un aspecto cultural. ¿En qué sentido? En que culturalmente hablando, el producto del botín de guerra, ellos lo consideraban como un beneficio. Y hemos hablado de que la bendición entre los hombres se entiende como un beneficio, ¿sí? Hacia el otro, entre los hombres. La bendición que nosotros damos a Dios es en un sentido de adoración. La bendición que tú recibes de parte de Dios es en un sentido de beneficio con relación a. Pero en ese sentido podría entender como un beneficio, pero no necesariamente tiene que ver con el diezmo como se ha enseñado. Es decir, hoy en día se enseña que el diezmo se tiene que cumplir porque lo vemos en la Torá, a pesar de que ya no hay sacerdocio levítico. Eso es un error, porque Yeshua no sustituyó el sacerdocio levítico. Yeshua tampoco enseñó a sus discípulos a recibir el diezmo. Dijo, tomen lo que les den. El obrero es digno de su salario. Sí, de su salario en ese sentido, entendiendo el salario como algo que no tiene que ver con un pago, sino como una manifestación de gratitud, de correspondencia a. Entonces no aplica el diezmo tal cual. ¿Y por qué lo saco? Porque de aquí precisamente nace o se apoya esa doctrina de que, bueno, pues es que Abraham entregó los diezmos, sí, pero no entregó los diezmos de lo suyo. No se describe que le haya entregado los diezmos a Melquisedec de lo suyo, sino del botín de guerra. Primera. Y segunda, de ese botín de guerra, Abraham no tomó absolutamente nada. El rey de Sodoma se lo ofreció, le dijo que entrégame a la gente y quédate con todo. Y le dijo, no, porque no permitiré que tú digas el día de mañana que me enriqueciste. Fíjese el modo de pensar de Abraham. Entonces no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No se quedó con nada. Ahora sí aplica tu lógica.
si tú aplicas tu lógica es, yo soy Abraham, yo tengo el botín de guerra, me lo quedo, y del botín de guerra que me voy a quedar porque me estoy beneficiando, entrego el 10% y se lo entrego a Melquisedec, pero porque yo ya tengo el 90%. Pues así funciona, ¿no? La enseñanza del diezmo. ¿Pero qué pasó? Abraham no se quedó con nada. Absolutamente ni una correa de calzado se quedó Abraham. Eso no aplica para la enseñanza del diezmo. Es algo diferente, es un contexto que tiene que ver con un tema cultural, ¿sí? Y por supuesto que de honra para Melquisedec. Por supuesto que sí. Pero no es el sacerdocio levítico. Y bueno, para quienes en un momento consideren que les puede servir de algo, también me voy a permitir compartirles un link en donde pueden ustedes escuchar este tema que nos permitimos compartirle para quienes gusten. ¿Ok? Ahí está el link en Facebook. Ya se los acabo de compartir. Y bien, dice, continuamos, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. La pregunta es, ¿tú crees que adoptó una actitud de orgullo Abraham aquí? Por supuesto que no. Ese no fue el propósito de Abraham. Abraham no se dedicaba a eso. Si Abraham se dedicara a eso, pues por supuesto que ni siquiera se lo hubieran ofrecido, era de él, porque era botín de guerra. El rey de Sodoma se lo ofreció a propósito porque conocía a Abraham y sabía perfectamente que no se lo iba a quedar. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo a Aner, Escol y Mamre, o sea, sus socios, ¿no? Los que eran amigos, ¿se acuerdan, no? Que vimos versículos anteriores que eran amigos de él, los cuales tomarán su parte. Ellos sí tomaron su parte. ¿Por qué? Porque no tenían, aunque eran aliados, no tenían la formación ni la perspectiva de vida de Abraham. Fíjense qué interesante. O sea, aclara él, yo no tomaré nada para mí, salvo Aner y Escol y Mamre. ¿Por qué? Porque ellos son mis aliados de guerra y ellos tienen o sea, merecen lo que les corresponde. Porque es una regla, era una regla en la guerra acerca pero Abraham no se quedó con nada. Ese es el asunto. Eso es lo más importante y que tú deberías de considerar. En un momento dado, solo para cerrar este tema relacionado con el tema del diezmo, no checa porque Abraham no se quedó con el 90%. Para él no fue nada. Simple y sencillamente del diezmo del botín, honró a Melquisedec, al sacerdote del rey, del Dios Altísimo, sí. Es que él cuando entrega el diezmo a Melquisedec, es como decirle en gratitud a que le permitió ganar, a pesar de que iba con muy poquitos hombres. O sea, fue la gratitud que él tuvo porque le permitió ganar. Y en este momento de pedirle para los que lo acompañaron, pues también es una actitud de gratitud a los aliados, es decir, bueno, me acompañaron, pero no es en vano. Tomen lo que les toca, ¿no? Claro, porque ellos tenían una formación diferente. Aunque eran aliados, no implica que su Dios haya sido el Dios de Abraham. No necesariamente. No, pero lo acompañaron y en gratitud a ellos Claro. les respetó su parte.
Exactamente. fueron en vano. Y es Exacto. que esa es la cultura también que ellos tenían, de que si se aliaban, pues también tenían ganancia, ¿no? Se les respetaba. Así es. Así es. Esto tiene que ver, y fíjate qué interesante, porque esto tiene que ver con una prueba de carácter, de la cual nosotros tenemos que aprender, tenemos mucho que aprender. Una prueba de carácter, cuando el hombre tiene éxito, en este caso Abraham tuvo éxito en la guerra, en esta empresa, en esto que él emprendió. ¿Sí? La forma en que actuamos en el momento de éxito a menudo revela nuestro verdadero carácter, nuestra forma de pensar y en un momento dado nuestra madurez espiritual también. La prueba de carácter que aprendemos de Abraham en este caso se ve reflejada en el trato que tiene después de haber ganado la guerra con dos reyes. Aquí está esto nos lo deja muy claro Abraham. El primer rey es el rey de Sodoma. Hablamos del primer rey, es el de Sodoma, que cuando en su encuentro le dice, quédate con todo. Y la actitud fue, no, yo no hice esto por un beneficio económico. Lo hice por salvar la vida de mi sobrino. Y el segundo trato tiene que ver con, perdón, el otro trato con otro rey tiene que ver con el rey de Melquisedec. Y vemos una actitud totalmente antagónica, diferente. Vemos en la escritura que dice que Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Abraham despreció las riquezas del botín que le ofreció el rey de Sodoma, pero sí recibió el pan y el vino. Pues imagínate cuánta riqueza pudo haber sido del rey de Sodoma y no lo aceptó, pero recibió el pan y el vino de Melquisedec. Y la bendición que le ofreció el rey de Salem. Abraham escogió entonces lo santo y la bendición que proviene de Dios, antes que recibir de las manos del hombre y sobre todo de un impío un beneficio. Entonces aquí nos queda una vez más muy claro cómo es que Abraham, yéndose al extremo, no recibe ni siquiera por gratitud o por derecho de manos de un impío, en este caso de Sodoma. Pero Lot estaba haciendo negocios con esa gente. Entonces vemos cada vez como que se separa como que es más grande la diferencia entre Lot y Abraham, cuando debe haber sido el contrario. ¿Por qué? Porque por años aprendió de su tío. Y por años Lot supo de la bendición que tenía Abraham. La bendición de Dios que estaba sobre Abraham. Y lo vio reflejado en hechos tangibles. En otro contexto, hoy en día, las personas muchas veces no sabemos distinguir una verdadera bendición y a todo bien económico. Normalmente lo primero que decimos es, ¿qué bendición? La gente le dice bendición a todo bien económico, de manera general. Sin embargo, Abraham expone la necesidad que tiene un hijo de Dios de aprender a discernir cuando un beneficio económico en realidad puede o no ser una bendición que provenga de Dios. Y en su caso, aprender a preferir la palabra de Dios y contar con su bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y su bendición no se refleja en un beneficio económico, sino se refleja en el beneficio espiritual de la persona. En el caso de Lot, lamentablemente vemos que regresó al mismo lugar de donde se encontraba este rey de Sodoma.
de quien Abraham despreció el botín, no aprendió de su tío. Pero nosotros sí podemos aprender de Abraham. Tenemos la opción de aprender y de recibir lo que prevalece no solamente en este mundo, porque la bendición que recibes de Dios es para hoy, a partir de hoy, pero prevalece y permanece hasta después de que hayamos abandonado este mundo. Señor, gracias por este tiempo de estudio, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, el ejemplo que nos has puesto en Abraham acerca de la honra que debemos darte a ti, Señor, y acerca de las preferencias que deberíamos tener nosotros, Señor, con relación a la expectativa de vida, con relación a la expectativa de las cosas que pretendemos adquirir en esta vida. Sabemos perfectamente que tú no estás peleado con la riqueza, Señor, pero nos estás enseñando a través de tu palabra que las riquezas, cuando existen, simplemente son un medio, son un vínculo, pero no son el objetivo, Señor. Permite que esta enseñanza quede, no solamente se quede en nuestra mente, sino penetre hasta nuestro corazón, que permanezca como enseñanza permanente en nuestro espíritu y que no decidamos de manera equivocada acerca del lugar en que permanecemos, acerca del trabajo que tenemos, acerca de las personas con las que nos relacionamos, acerca del lugar donde vivimos, si es que estamos en la posibilidad de escoger. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón los aspectos más importantes, Señor, que deben permanecer para que nosotros continuemos recibiendo de tu bendición antes que preferir contar con la buena relación de los hombres, incluso sin importarnos que sean impíos o sean gente que no tenga temor de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener y hacer negocios si es necesario con aquellos que tengan temor de ti, sabiendo que tenemos una garantía en los negocios, incluso en los dineros. Pero por cuanto hemos buscado tu bendición, primeramente, antes que nuestro beneficio económico. Gracias por el pan que no falta en nuestra mesa, Señor, en la mesa de Israel en todo el mundo. Provéeles lo necesario, pero también, sobre todo, Señor, provéeles lo más importante. Provéenos a todos, Señor, la bendición en el Espíritu, la paz, el shalom, que no entiende el mundo, que viene de arriba, que viene de ti y que nos satisface, Señor. Gracias por este tiempo hermoso, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Ok. Los amigos que nos acompañan en Facebook, les invitamos para que se conecten en Zoom. Si ustedes gustan, les esperamos. Vamos a vamos a comenzar el estudio de preguntas y respuestas.